En el año 2023, un hombre con traje impecable y sonrisa confiada apareció en los principales canales de televisión financiera de América Latina. Prometía rendimientos del 30% anual mediante estrategias de trading automatizado. Miles de personas invirtieron sus ahorros. 6 meses después, la plataforma colapsó. Los fondos desaparecieron. Pero aquí está lo inquietante. No fue la primera vez, ni será la última. Cada década produce sus propios profetas financieros. Cada generación confía en voces que suenan autorizadas, que proyectan seguridad, que simplifican lo complejo. Y cada ciclo termina igual, con carteras destruidas, ahorros evaporados y la misma pregunta resonando en el vacío. ¿Cómo volvimos a caer en esto? Esto no es un relato sobre estafadores obvios. No se trata de vendedores ambulantes ofreciendo esquemas piramidales en esquinas oscuras. Los falsos gurús de las finanzas operan en conferencias internacionales, escriben bestsellers, aparecen en portadas de revistas prestigiosas, asesoran a gobiernos. Muchos tienen credenciales impresionantes: maestrías en economía, experiencia en bancos de inversión, décadas en mercados financieros. No son caricaturas. Son figuras respetadas hasta que dejan de serlo. Y las personas que confían en ellos no son ingenuas. Son profesionales educados, inversionistas experimentados, instituciones con equipos de análisis. Fondos de pensiones les entregan capital. Universidades los invitan como conferencistas. Reguladores los consultan. El problema no es la estupidez. Es algo mucho más profundo y estructural. Es un sistema diseñado para recompensar la certeza por encima de la precisión, la narrativa por encima del análisis y la confianza visible por encima de la competencia real. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Para entender por qué seguimos confiando en los gurús equivocados, necesitamos retroceder y observar el patrón. Porque este fenómeno no es nuevo, es recurrente. Y cada repetición nos enseña algo fundamental sobre cómo funciona el dinero, el poder y la psicología humana en contextos de incertidumbre. Comencemos en un momento específico. Argentina, 1999. El país estaba atado al sistema de convertibilidad. Un peso equivalía a $1 estadounidense por ley. Durante casi una década, esa paridad había generado estabilidad después de años de hiperinflación. Los economistas ortodoxos celebraban el modelo. Los organismos internacionales lo respaldaban. Y en ese contexto surgieron voces autorizadas que aseguraban que la convertibilidad era inquebrantable, que dudarla era ignorancia técnica, que cualquier ajuste sería catastrófico. En los medios financieros, ciertos analistas repetían con convicción: el sistema funciona, la paridad es sostenible, los mercados confían. Algunos de esos analistas trabajaban para bancos que colocaban deuda argentina. Otros asesoraban al gobierno. Muchos aparecían regularmente en televisión, proyectando autoridad y tranquilidad. Sus credenciales eran visibles, sus vínculos institucionales sólidos, sus narrativas coherentes, pero detrás de esa coherencia, las tensiones se acumulaban. La economía real se contraía, el desempleo subía, las exportaciones perdían competitividad, la deuda pública crecía más rápido que los ingresos fiscales. Las reservas internacionales comenzaban a mostrar presión. Algunos economistas advertían sobre la insostenibilidad del modelo. Pero esas voces sonaban alarmistas, pesimistas, fuera de consenso. Y el consenso, en ese momento, estaba del lado de la certeza. En diciembre de 2001, el sistema colapsó. La convertibilidad se rompió. Los bancos cerraron. Los ahorros quedaron atrapados.
La moneda se devaluó brutalmente. Millones de personas perdieron su poder adquisitivo de la noche a la mañana. Las protestas estallaron. El gobierno cayó. Fue una de las crisis económicas más severas de la historia argentina moderna. Y los gurús que habían asegurado la estabilidad desaparecieron del debate público o simplemente cambiaron de narrativa. No hubo consecuencias institucionales significativas para quienes habían proyectado certeza infundada. El sistema los había recompensado durante el auge. Durante la caída, simplemente se movieron a la siguiente oportunidad. Ahora crucemos el océano. España, 2005. Los precios de la vivienda llevaban años subiendo. Entre 1997 y 2006, el valor promedio de una vivienda en España se había multiplicado por más de 2 veces y media. Las hipotecas eran abundantes. Los bancos competían por prestar. Los desarrolladores construían a ritmo frenético. Y en medio de 1900, ese auge, surgieron figuras mediáticas que explicaban por qué esta vez era diferente. Decían que España tenía factores únicos: turismo creciente, integración europea, demografía favorable, demanda estructural insaciable. Decían que los precios inmobiliarios no caen a nivel nacional. Decían que quien no comprara ahora se quedaría fuera para siempre. Esos mensajes no venían de vendedores callejeros. Venían de economistas con doctorados, analistas de grandes entidades financieras, consultores contratados por promotoras inmobiliarias. Aparecían en programas de televisión en horario estelar. Publicaban columnas en periódicos de referencia. Participaban en conferencias internacionales. Su lenguaje era técnico pero accesible. Hablaban de ratios de endeudamiento, flujos migratorios, políticas monetarias del Banco Central Europeo. Sonaban informados. Y millones de personas tomaron decisiones financieras basándose en esa aparente autoridad. Familias se endeudaron hasta el 1900 límite. Inversionistas compraron múltiples propiedades. Bancos expandieron sus balances de manera agresiva. En 2008, el mercado inmobiliario español comenzó a desplomarse. Entre 2008 y 2013, los precios cayeron más del 30% en promedio, con caídas mucho más severas en ciertas regiones. Cientos de miles de ejecuciones hipotecarias siguieron. El desempleo alcanzó niveles superiores al 25%. El sistema bancario requirió rescates masivos financiados con deuda pública. Fue una crisis profunda que alteró la vida de una generación entera. Y los gurús que habían asegurado que los precios inmobiliarios nunca caen, simplemente dejaron de hablar del tema. Algunos incluso escribieron libros explicando la crisis como si nunca hubieran estado del lado equivocado. Ahora avancemos al mundo digital. 2017. Las criptomonedas estaban en pleno auge. Bitcoin había pasado de valer menos de $1.000 a principios de año a casi $20.000 en diciembre. Ethereum, Ripple, Litecoin, todas subían vertiginosamente. Y con esa explosión de precios, llegó una oleada de gurús digitales. YouTubers con cientos de miles de seguidores explicaban por qué las criptomonedas reemplazarían al sistema financiero tradicional. Influencers en redes sociales prometían que quienes no invirtieran ahora se arrepentirían toda la vida. Supuestos expertos en blockchain vendían cursos, asesorías, señales de trading. Muchos de estos gurús no tenían formación económica formal, pero tenían algo más poderoso: visibilidad y narrativa. Hablaban con convicción absoluta. Usaban términos técnicos que sonaban sofisticados: descentralización, tecnología de registro distribuido, contratos inteligentes, tokenización de activos. Proyectaban la imagen de estar adelantados a su tiempo, de entender algo que las instituciones tradicionales no comprendían. Y esa imagen era magnética, porque en momentos de cambio tecnológico acelerado, las personas buscan intérpretes,
Buscan a alguien que les diga qué significa todo esto, cómo posicionarse, cómo no quedarse atrás. A principios de 2018, el mercado de criptomonedas colapsó. Bitcoin cayó más del 80% desde su pico. Miles de proyectos desaparecieron. Inversionistas perdieron ahorros significativos. Muchos de los gurús que habían prometido riqueza eterna simplemente borraron videos antiguos, cambiaron de tema, o comenzaron a vender cursos sobre la próxima gran oportunidad. No hubo rendición de cuentas. No hubo disculpas institucionales. El ecosistema digital simplemente pasó a la siguiente narrativa. Y lo inquietante es que muchos de esos mismos gurús volvieron a ganar credibilidad en el siguiente ciclo alcista, en 2020 y 2021, cuando los precios volvieron a subir temporalmente. Detengámonos aquí. 3 episodios, 3 geografías, 3 contextos diferentes. Argentina y la convertibilidad. España y la burbuja inmobiliaria. El mundo digital y las criptomonedas. Pero la estructura es idéntica. Primero, un periodo de crecimiento o estabilidad aparente. Segundo, la aparición de voces autorizadas que explican por qué esta vez es diferente. ¿Por qué las reglas tradicionales no aplican? ¿Por qué dudar es ignorancia? Tercero, la amplificación institucional y mediática de esas voces. Cuarto, decisiones financieras masivas basadas en esa confianza. Quinto, el colapso. Sexto, la ausencia de consecuencias significativas para quienes proyectaron certeza infundada. Y séptimo, la repetición del ciclo con nuevos actores y nuevas narrativas. Este patrón no es accidental, es estructural. Y para entenderlo, necesitamos descomponer la anatomía del falso gurú financiero. Porque no se trata de individuos aislados. Se trata de un sistema que los produce, los amplifica, los recompensa y luego los recicla. Comencemos con la señal de autoridad. En finanzas, la autoridad no se construye principalmente mediante precisión predictiva. Se construye mediante señales visibles de estatus. Un título académico avanzado. Experiencia en una institución reconocida. Publicaciones en medios prestigiosos. Acceso a redes exclusivas. Apariciones en conferencias internacionales. Estas señales generan lo que los psicólogos llaman sesgo de autoridad, la tendencia humana a asignar mayor credibilidad a quienes exhiben marcadores de estatus, independientemente de su historial real de aciertos. Bernie Madoff, el arquitecto del esquema Ponzi más grande de la historia, entendió esto perfectamente. No prometía rendimientos absurdos, prometía estabilidad. Entre 10 y 12% anual, año tras año, sin importar la volatilidad del mercado. Y respaldaba esa promesa con señales de autoridad impecables. Había sido presidente de Nasdaq. Estaba profundamente conectado en Wall Street. Pertenecía a círculos filantrópicos de élite. Sus oficinas eran discretas pero elegantes. No buscaba clientes desesperadamente. Más bien, el acceso a sus fondos parecía exclusivo, casi un privilegio. Esa exclusividad amplificaba la percepción de legitimidad. Si no cualquiera puede entrar, debe ser porque es realmente bueno. Durante décadas, inversionistas sofisticados le confiaron capital. Fondos de cobertura, fundaciones benéficas, familias adineradas. No eran ingenuos. Eran personas con acceso a asesores financieros, abogados, auditores. Pero la señal de autoridad era tan potente que la debida diligencia se relajaba. Algunos inversionistas incluso admitieron después que nunca entendieron completamente la estrategia de Madoff, pero confiaban en él porque otros inversionistas respetados también lo hacían. Eso es prueba social. Cuando vemos que otros confían, nuestra propia necesidad de verificar disminuye. Asumimos que alguien más ya hizo el trabajo difícil. En diciembre de 2008,
En medio del colapso financiero global, el Mimdotona, esquema de Madoff, se desmoronó. No porque alguien finalmente lo descubriera mediante análisis forense brillante, sino porque la crisis redujo la liquidez. Los inversionistas comenzaron a retirar fondos. Y en un esquema Ponzi, los retiros solo pueden cubrirse con nuevas entradas de capital. Cuando esas entradas se detienen, la estructura implosiona. 65.000 millones de dólares en valor reportado desaparecieron. Fue el fraude financiero más grande jamás documentado. Y lo notable no fue solo la escala, sino cuánto tiempo duró y cuántas instituciones supuestamente sofisticadas fueron víctimas. Ahora consideremos otro mecanismo: la simplificación narrativa. Los sistemas financieros son complejos, no lineales, profundamente interconectados. Las tasas de interés afectan los flujos de capital. Los flujos de capital afectan los tipos de cambio. Los tipos de cambio afectan la inflación. La inflación afecta las expectativas. Las expectativas afectan el comportamiento. Y todo esto ocurre en un contexto global donde decisiones en un continente repercuten en otro. La verdadera experiencia en estos sistemas suena como incertidumbre, porque reconoce esa complejidad. Habla en probabilidades, rangos, escenarios condicionales, pero la incertidumbre es cognitivamente incómoda. El cerebro humano prefiere narrativas simples, una historia clara que conecte causa y efecto de manera lineal. Los falsos gurús prosperan porque ofrecen exactamente eso. No dicen: dadas las condiciones actuales de liquidez global, las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales y los flujos demográficos proyectados, existe una probabilidad elevada de que los precios de activos continúen subiendo en el corto plazo, aunque con riesgos significativos de reversión si las condiciones monetarias cambian. Eso es preciso, pero agotador. En cambio, dicen: los precios siempre suben. Esta es la oportunidad de tu vida. Quien no entre ahora se arrepentirá. Esa simplicidad es poderosa porque reduce la carga cognitiva. Transforma la complejidad en claridad. Y la claridad se siente como control. Durante la burbuja inmobiliaria estadounidense de mediados de los años 2000, esa narrativa simple dominó. Los precios de las viviendas en Estados Unidos habían subido consistentemente durante décadas. Entre 1997 y 2006 se duplicaron a nivel nacional. Y con ese aumento llegó una narrativa seductora: las viviendas nunca pierden valor a nivel nacional. Puede haber caídas locales, decían, pero no colapsos sistémicos. Esa afirmación se repetía en medios financieros, en presentaciones de bancos de inversión, en conferencias de economía. Sonaba razonable. La vivienda es tangible. Las personas necesitan dónde vivir. La demografía respalda la demanda. La tierra es finita. Todos esos factores parecían sólidos, y sobre esa base narrativa simple se construyó una estructura financiera extraordinariamente compleja y frágil. Los bancos originaban hipotecas masivamente. Esas hipotecas se empaquetaban en valores respaldados por hipotecas. Esos valores se troceaban en tramos con diferentes niveles de riesgo. Los tramos se reempaquetaban en obligaciones de deuda colateralizada. Las agencias calificadoras asignaban calificaciones AAA a productos cuyo riesgo real era opaco. Inversionistas globales compraban esos productos asumiendo que la calificación reflejaba seguridad. Todo el sistema dependía de una premisa: los precios de las viviendas seguirían subiendo, o al menos no caerían significativamente. Pero esa premisa era una narrativa, no una ley económica. En 2006, los precios comenzaron a estancarse. En 2007, comenzaron a caer. Entre 2006 y 2012, los precios de vivienda en Estados Unidos cayeron aproximadamente 27% a nivel nacional. En algunas regiones, las caídas superaron el 50%.
Millones de ejecuciones hipotecarias siguieron. Familias perdieron sus hogares. El sistema financiero global se paralizó. Lehman Brothers colapsó. Bear Stearns fue vendido de emergencia. AIG requirió un rescate gubernamental masivo. La crisis se extendió a Europa, Asia, América Latina. Fue la recesión más severa desde los años 30. Y los gurús que habían asegurado que los precios inmobiliarios nunca caen a nivel nacional simplemente ajustaron su narrativa. Algunos dijeron que nadie pudo haberlo previsto. Otros culparon a reguladores, a políticas gubernamentales, a la codicia de otros. Muy pocos admitieron que su certeza había sido infundada. Aquí está el punto crítico. Esos gurús no eran necesariamente deshonestos. Muchos creían genuinamente en sus modelos, pero sus modelos dependían de supuestos que nunca se cuestionaban, porque cuestionar esos supuestos era institucionalmente inconveniente. Los originadores de hipotecas ganaban comisiones por volumen, no por la calidad a largo plazo de los préstamos. Los bancos de inversión ganaban honorarios por estructurar y vender valores. Las agencias calificadoras eran pagadas por los emisores cuyos productos calificaban. Los analistas que generaban entusiasmo ayudaban a cerrar acuerdos. La precaución no generaba flujo de negocios. La certeza sí. Este desalineamiento de incentivos es fundamental. No es un error, es una característica del sistema. Consideremos cómo funciona la compensación en la industria financiera. Los bonos se pagan anualmente, basados en el desempeño de ese año. Si un analista genera entusiasmo que impulsa operaciones lucrativas en 2006, recibe su bono en 2007. Si esas operaciones resultan desastrosas en 2008, el bono ya fue pagado. El analista puede haber cambiado de empresa, o simplemente puede argumentar que las condiciones cambiaron de manera impredecible. No hay mecanismo efectivo de recuperación. La recompensa es inmediata. El riesgo es diferido. Y cuando el riesgo finalmente se materializa, está tan distribuido y es tan sistémico que es difícil asignar responsabilidad individual. Ahora sumemos otro factor, el momento emocional. Los falsos gurús no surgen en cualquier momento. Prosperan durante periodos de cambio acelerado, incertidumbre elevada o euforia colectiva. Esos son los momentos en que las personas buscan desesperadamente interpretación. Quieren que alguien les diga qué está pasando, qué significa y cómo deben actuar. La ansiedad busca liderazgo. Y el liderazgo, en contextos financieros, a menudo se confunde con certeza. Un gurú que dice, no sé exactamente qué pasará, pero aquí están los escenarios posibles y sus probabilidades relativas, no calma la ansiedad. Un gurú que dice, sé exactamente qué hacer, sígueme, sí lo hace. 2020 fue un año de shock masivo. La pandemia paralizó economías globales. Los gobiernos respondieron con estímulos fiscales sin precedentes. Los bancos centrales inyectaron liquidez a escalas históricas. Las tasas de interés cayeron a niveles cercanos a cero o negativos. Y en ese contexto de dinero abundante y mercados volátiles, surgió una nueva generación de gurús digitales. Esta vez, amplificados por plataformas que no existían en ciclos anteriores. YouTube, podcasts, Twitter, Instagram, TikTok. La barrera de entrada para proyectar autoridad había caído dramáticamente. Ya no necesitabas una columna en un periódico importante o una aparición en televisión. Necesitabas una cámara, edición básica y una narrativa convincente. Y las narrativas eran poderosas. Hablaban de descentralización, de liberación del sistema financiero tradicional, de oportunidades que las élites no querían que conocieras. Hablaban de activos digitales que se multiplicarían por 10, por 100, por 1000. Usaban testimonios de personas comunes que supuestamente habían logrado riqueza extraordinaria. Y lo más importante, hablaban con absoluta convicción. No había espacio para la duda.
Dudar era ser parte del viejo sistema. Dudar era perderse la revolución. Esta dinámica no era nueva, pero la velocidad de amplificación sí lo era. Un video podía volverse viral en horas. Un gurú podía ganar 100.000 seguidores en semanas. Y el número de seguidores se convertía en una señal de credibilidad. Si tantas personas lo siguen, debe saber algo. Esa lógica es comprensible, pero peligrosa. Porque los algoritmos de redes sociales no optimizan para precisión. Optimizan para engagement. Y el engagement es impulsado por emoción. Sorpresa, esperanza, miedo, indignación. Una explicación matizada sobre riesgos estructurales en mercados de activos digitales no genera engagement. Una predicción audaz de que Bitcoin alcanzará $500.000 en 6 meses sí lo hace. Sam Bankman-Fried fue quizás el símbolo más visible de esta era. Fundador de FTX, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo. En su apogeo, FTX estaba valorada en $32.000 millones. Bankman-Fried cultivaba una imagen específica: joven, desaliñado, racional, altruista. Vestía camisetas y shorts. Dormía en una bolsa de frijoles en su oficina. Hablaba sobre altruismo efectivo, sobre usar su riqueza para hacer el mayor bien posible. Aparecía en portadas de revistas. Testificaba ante el Congreso estadounidense. Donaba a campañas políticas de ambos partidos. Fondos de capital de riesgo prestigiosos invirtieron miles de millones. Celebridades promovieron la plataforma. Pero en noviembre de 2022, todo colapsó. Se reveló que Bankman-Fried había usado miles de millones de dólares de fondos de clientes para operaciones de su firma de trading privada, Alameda Research. Esos fondos se usaron para apuestas altamente apalancadas, para préstamos a ejecutivos, para compras de propiedades de lujo. Cuando los mercados se movieron en contra, no había liquidez para cubrir los retiros de clientes. La plataforma se declaró en bancarrota. Aproximadamente $8.000 millones desaparecieron. Bankman-Fried fue arrestado, extraditado, juzgado y condenado a 25 años de prisión por fraude. Fue uno de los colapsos más rápidos y dramáticos en la historia financiera moderna. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo inversionistas institucionales sofisticados, firmas de capital de riesgo con equipos de debida diligencia, reguladores con acceso a información, todos confiaron en una plataforma cuyas operaciones internas eran opacas? Parte de la respuesta es señal de autoridad. Bankman-Fried había estudiado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Había trabajado en Jane Street, una firma de trading cuantitativo respetada. Hablaba el lenguaje de la racionalidad, de las matemáticas, de la optimización. Eso generaba confianza, especialmente en una industria que se presentaba como tecnológicamente avanzada. Parte de la respuesta es prueba social. Si Sequoia Capital invierte, si celebridades respaldan, si políticos aceptan donaciones, debe ser legítimo. Parte de la respuesta es narrativa. FTX no se vendía solo como una plataforma de intercambio. Se vendía como parte de una revolución financiera. Y las revoluciones requieren fe. Cuestionar demasiado es ser parte del viejo mundo. Parte de la respuesta es incentivo. Los fondos de capital de riesgo que invirtieron temprano tenían valoraciones en papel extraordinarias. Mantener la narrativa positiva era mantener esas valoraciones, y parte de la respuesta es simplicidad. La estructura corporativa de FTX era extremadamente compleja, con entidades en múltiples jurisdicciones, relaciones opacas entre subsidiarias y ausencia de controles internos robustos. Pero la narrativa pública era simple: plataforma segura, líder visionario, futuro inevitable. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo cómo el dinero ha moldeado nuestro mundo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza
hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. Ahora retrocedamos y observemos el patrón desde una perspectiva más amplia. Cada episodio que hemos examinado comparte una secuencia específica. Primero, condiciones estructurales que crean oportunidad o incertidumbre. Liquidez abundante, cambio tecnológico, crisis que altera marcos tradicionales. Segundo, la aparición de intérpretes que ofrecen narrativas simples y optimistas. Tercero, amplificación institucional y mediática de esas narrativas. Cuarto, decisiones financieras masivas basadas en confianza proyectada. Quinto, acumulación silenciosa de riesgos que contradicen la narrativa. Sexto, un evento desencadenante que expone la fragilidad. Séptimo, colapso rápido y doloroso. Octavo, ausencia de consecuencias significativas para los gurús. Noveno, olvido, colectivo gradual. Décimo, repetición del ciclo con nuevos actores. Esta secuencia no es accidental, es el resultado de cómo interactúan la psicología humana, los incentivos institucionales y la estructura de los mercados financieros. Comencemos con la psicología. Los seres humanos no somos procesadores racionales de información. Somos organismos que evolucionaron en entornos donde la supervivencia dependía de decisiones rápidas bajo incertidumbre. En esos entornos, seguir al líder confiado a menudo era más seguro que dudar. Si todos en el grupo corren en una dirección, es mejor correr también y averiguar después. Ese instinto permanece. En contextos financieros, se manifiesta como sesgo de manada. Cuando vemos que otros invierten, asumimos que saben algo que nosotros no. Cuando vemos precios subiendo, asumimos que seguirán subiendo. Cuando vemos gurús confiados, asumimos que tienen información privilegiada o análisis superior. Pero los mercados financieros modernos no son entornos de supervivencia inmediata. Son sistemas complejos donde las consecuencias de las decisiones pueden tardar años en materializarse. Y en esos sistemas, la confianza visible no correlaciona con precisión predictiva. De hecho, a menudo anticorrelaciona. Porque la verdadera comprensión de sistemas complejos reconoce incertidumbre. Y reconocer incertidumbre reduce la confianza proyectada. Esto crea una paradoja. Las personas más precisas suenan menos seguras. Las personas menos precisas suenan más seguras. Y en entornos de ansiedad, la seguridad proyectada gana. Ahora consideremos los incentivos institucionales. Las instituciones financieras no son entidades monolíticas con objetivos únicos. Son colecciones de individuos con incentivos específicos. Un analista en un banco de inversión es evaluado por su capacidad de generar negocio, mantener relaciones con clientes y producir investigación que respalde las operaciones del banco. Un gestor de fondos es evaluado por su desempeño relativo a corto plazo. Si el mercado sube 20% y su fondo sube 15%, parece un fracaso, incluso si evitó riesgos que podrían haber causado pérdidas mayores después. Un ejecutivo de una plataforma financiera es evaluado por crecimiento de usuarios, volumen de transacciones, valoración de la empresa. La precaución no impulsa ninguna de esas métricas. El optimismo sí. Este desalineamiento crea lo que los economistas llaman riesgo moral. Cuando las recompensas de asumir riesgos son privadas, pero las consecuencias son socializadas, el sistema incentiva la asunción excesiva de riesgos. Durante la crisis financiera de 2008, los ejecutivos de bancos que colapsaron habían ganado cientos de millones en compensación durante los años previos. Esa compensación no fue recuperada después del colapso. Los accionistas perdieron valor. Los contribuyentes financiaron rescates. Pero los ejecutivos ya habían monetizado su riesgo. Este patrón se repite. Las ganancias se privatizan.
las pérdidas se socializan y el sistema continúa. Ahora sumemos la estructura de los mercados financieros modernos. Estos mercados están profundamente interconectados y altamente apalancados. El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas. En periodos de estabilidad, el apalancamiento parece gratuito. Pedir prestado a bajo costo para invertir en activos que suben genera rendimientos extraordinarios. Pero el apalancamiento también amplifica la fragilidad. Cuando los precios caen, las posiciones apalancadas deben liquidarse. Esas liquidaciones fuerzan más caídas de precios. Eso desencadena más liquidaciones. El ciclo se autoalimenta. Y lo que parecía un sistema estable se revela como extremadamente frágil. Los gurús financieros prosperan precisamente en los momentos de mayor apalancamiento. Porque el apalancamiento crea la ilusión de genialidad. Si tomas prestado a 3% para invertir en un activo que sube 20%, tu rendimiento neto es espectacular. Y si haces eso públicamente, proyectas éxito. Atraes seguidores. Ganas credibilidad. Pero ese éxito depende completamente de que los precios continúen subiendo. No refleja habilidad analítica superior. Refleja timing y liquidez. Cuando las condiciones cambian, el apalancamiento que creó la ilusión de genialidad produce el colapso. Pero para entonces, el gurú ya monetizó su reputación. Consideremos un caso específico. Long Term Capital Management. En los años 90, este fondo de cobertura fue gestionado por algunas de las mentes más brillantes en finanzas. Sus socios incluían a dos ganadores del Premio Nobel de Economía, Myron Scholes y Robert Merton, arquitectos de modelos fundamentales en la teoría de precios de opciones. También incluía a traders legendarios de Wall Street. El fondo utilizaba modelos matemáticos sofisticados para identificar pequeñas ineficiencias en los precios de bonos y derivados. Esas ineficiencias eran minúsculas, pero con suficiente apalancamiento podían generar rendimientos sustanciales. Durante sus primeros años, Long Term Capital Management fue extraordinariamente exitoso. Generó rendimientos anuales superiores al 40%. Los inversionistas consideraban el acceso al fondo como un privilegio. La narrativa era seductora. Finalmente, la ciencia había conquistado los mercados. Modelos matemáticos rigurosos, ejecutados por genios reconocidos, habían encontrado una forma de extraer rendimientos consistentes sin riesgo significativo. Era la promesa definitiva, certeza científica en un mundo incierto. Pero los modelos dependían de supuestos. Uno de esos supuestos era que las correlaciones históricas entre activos permanecerían estables. Otro era que la liquidez estaría siempre disponible para cerrar posiciones. En 1998, esos supuestos se rompieron. Rusia incumplió su deuda soberana. Los mercados globales entraron en pánico. Las correlaciones que habían sido estables durante décadas cambiaron abruptamente. Activos que normalmente se movían en direcciones opuestas comenzaron a moverse juntos. La liquidez desapareció. Long Term Capital Management tenía posiciones enormemente apalancadas, con más de 100.000 millones de dólares en activos controlados, con apenas 4.000 millones de dólares en capital. Cuando los precios se movieron en contra, las pérdidas se acumularon rápidamente. El fondo no pudo cerrar posiciones sin mover los mercados dramáticamente. En cuestión de semanas, estaba al borde del colapso total. La Reserva Federal de Estados Unidos intervino, no con dinero público directamente, sino orquestando un rescate privado. 14 instituciones financieras aportaron capital para evitar que el colapso de Long Term Capital Management desestabilizara el sistema financiero global. Porque el fondo estaba tan interconectado, con posiciones tan grandes en tantos mercados, que su quiebra desordenada podría haber causado un efecto dominó catastrófico. El rescate funcionó.
Pero el mensaje fue claro. Incluso los modelos más sofisticados, gestionados por las mentes más brillantes, pueden fallar espectacularmente cuando los supuestos subyacentes se rompen. Y cuando el apalancamiento es extremo, el fracaso no es gradual. Es abrupto y sistémico. ¿Qué tiene esto que ver con los falsos gurús? Todo. Porque Long Term Capital Management no era un fraude. Era una operación legítima, con intenciones honestas y análisis riguroso. Pero proyectaba certeza donde solo había probabilidades. Y esa certeza atrajo capital masivo, permitió apalancamiento extremo y finalmente produjo fragilidad sistémica. Los falsos gurús no siempre mienten. A menudo creen genuinamente en sus narrativas, pero confunden modelos con realidad. Confunden correlaciones históricas con leyes inmutables. Y confunden éxito temporal con habilidad permanente. Ahora trasladémonos a América Latina, 2014. Los precios de las materias primas habían estado elevados durante más de una década. China crecía rápidamente, demandando recursos. Los países exportadores de commodities experimentaban bonanza. Y en ese contexto surgieron gurús locales que prometían enseñar a la gente común cómo volverse rica mediante trading de divisas, futuros, opciones. Ofrecían cursos, seminarios, mentorías. Mostraban capturas de pantalla de ganancias extraordinarias. Conducían autos de lujo. Viajaban en primera clase. Y miles de personas pagaban por aprender sus secretos. La narrativa era poderosa. Tú también puedes hacerlo. No necesitas ser rico. No necesitas educación formal en finanzas. Solo necesitas aprender el sistema. Y yo te lo enseñaré. Esta democratización aparente era atractiva, porque históricamente los mercados financieros habían sido dominio de élites. Pero ahora, con plataformas digitales y acceso a información, supuestamente cualquiera podía participar. El problema era que trading exitoso no es un sistema que se aprende en un seminario de fin de semana. Es una habilidad extraordinariamente difícil que requiere comprensión profunda de mercados, gestión rigurosa de riesgos, disciplina emocional y reconocimiento de que la mayoría de los traders pierden dinero. Los gurús no mencionaban eso. Mencionaban las historias de éxito. Mostraban las ganancias, nunca las pérdidas. Y crucialmente, su modelo de negocio no dependía de trading exitoso. Dependía de vender cursos. Cada estudiante que pagaba $1,000, $2,000, $5,000 por un curso generaba ingreso garantizado para el gurú. Si ese estudiante luego perdía dinero en los mercados, eso no afectaba al gurú. De hecho, creaba una oportunidad para vender un curso más avanzado. Si no funcionó, es porque necesitas el nivel 2. El nivel 2 cuesta $3,000 más. Es un modelo de negocio brillante, pero no tiene nada que ver con educación financiera real. En 2015 y 2016, varios de estos gurús en América Latina fueron expuestos. Algunos habían falsificado capturas de pantalla. Otros habían usado cuentas demo, no reales. Algunos incluso operaban esquemas piramidales donde los pagos a estudiantes antiguos venían de las inscripciones de estudiantes nuevos. Pero para cuando fueron expuestos, ya habían generado millones en ingresos. Y muchos simplemente se reinventaron con nuevas marcas, nuevas narrativas, nuevas promesas. Porque el ecosistema digital permite eso. Puedes cerrar un sitio web, abrir otro, cambiar de nombre y comenzar de nuevo. La memoria colectiva es corta, y siempre hay una nueva generación de personas buscando atajos hacia la riqueza. Este patrón revela algo fundamental. Los falsos gurús no necesitan que sus consejos funcionen. Solo necesitan que su narrativa sea convincente el tiempo suficiente para monetizarla. Y la monetización ocurre antes de que los resultados sean evidentes. Un curso se vende hoy.
Las consecuencias de seguir ese consejo se materializan meses o años después. Para entonces el gurú ya cobró. Y si los resultados son malos, siempre hay una excusa. No seguiste el sistema correctamente. Las condiciones del mercado cambiaron. Necesitas más práctica. La culpa se desplaza al estudiante. El gurú permanece intocado. Ahora consideremos el papel de la tecnología en amplificar este fenómeno. Antes de Internet, proyectar autoridad requería acceso a medios tradicionales. Necesitabas que un periódico publicara tu columna, que una televisora te invitara a un programa, que una editorial aceptara tu libro. Esos eran filtros imperfectos, pero existían. Hoy cualquiera puede crear contenido, publicarlo globalmente y potencialmente alcanzar millones de personas. Eso ha democratizado la información de maneras valiosas. Pero también ha democratizado la desinformación. Y en finanzas, donde la complejidad es alta y la verificación es difícil, eso es especialmente peligroso. Un gurú puede crear un canal de YouTube, publicar videos explicando estrategias de inversión y acumular cientos de miles de suscriptores en meses. No necesita credenciales verificables, no necesita historial comprobado, solo necesita producción de video decente, narrativa convincente y consistencia en publicar. Los algoritmos recomendarán su contenido a personas que mostraron interés en finanzas. Esas personas lo verán, algunos se suscribirán, algunos comprarán cursos o servicios, y el ciclo se perpetúa. El número de suscriptores se convierte en una señal de credibilidad. Si tiene 500.000 suscriptores, debe saber de qué habla. Pero los suscriptores no validan precisión. Validan capacidad de generar engagement. Y el engagement, como ya mencionamos, es impulsado por emoción. Un video titulado «Cómo convertí $1.000 en 100.000 en 6 meses» generará más vistas que uno titulado «Principios de gestión de riesgos en carteras diversificadas». El primero promete transformación rápida. El segundo promete competencia gradual. Emocionalmente, el primero es irresistible. Racionalmente, el segundo es valioso. Pero los algoritmos no optimizan para valor racional. Optimizan para tiempo de visualización. Y el tiempo de visualización es maximizado por contenido que genera esperanza, sorpresa o indignación. Esto crea un ecosistema donde los gurús más responsables, aquellos que hablan con matices, que reconocen incertidumbre, que enseñan principios en lugar de promesas, son estructuralmente desfavorecidos. Su contenido es menos viral. Su crecimiento es más lento. Sus ingresos son menores. Mientras tanto, los gurús que prometen certeza, que muestran riqueza ostentosa, que simplifican excesivamente, son recompensados con visibilidad, seguidores y monetización. El sistema selecciona por confianza proyectada, no por precisión real. Y con el tiempo, eso degrada la calidad promedio de la información financiera disponible públicamente. Ahora preguntémonos, ¿por qué las personas siguen cayendo en esto? ¿Por qué, después de tantos ciclos, tantos colapsos, tantos gurús expuestos, la confianza se renueva con cada nueva generación? Parte de la respuesta es que cada generación cree que su situación es diferente. Los jóvenes que invirtieron en criptomonedas en 2021 no vivieron la burbuja.com de 2000. No experimentaron la crisis financiera de 2008. Para ellos, esos son eventos históricos abstractos, no experiencias viscerales. Y sin esa experiencia, las advertencias suenan como pesimismo de viejas generaciones que no entienden la nueva tecnología. Parte de la respuesta es esperanza. En un mundo donde los salarios reales han estado estancados durante décadas, donde la vivienda es cada vez menos accesible, donde la movilidad social parece bloqueada, la promesa de riqueza rápida mediante inversiones inteligentes es emocionalmente poderosa. No es solo codicia,
Es desesperación disfrazada de optimismo. Es la sensación de que las vías tradicionales hacia la seguridad financiera, educación, empleo estable, ahorro gradual, ya no funcionan. Entonces, ¿por qué no intentar algo diferente? ¿Por qué no confiar en alguien que dice haber encontrado un atajo? Parte de la respuesta es identidad. Cuando te unes a una comunidad de seguidores de un gurú, no solo estás invirtiendo dinero, estás invirtiendo identidad. Te conviertes en parte de un grupo que comparte una visión, un lenguaje, una narrativa sobre el futuro. Esa pertenencia es valiosa psicológicamente. Y cuando la narrativa es cuestionada, defenderla es defender tu pertenencia. Por eso las comunidades de inversión, especialmente en torno a activos especulativos, a menudo exhiben características de cultos. Hay un líder carismático. Hay un lenguaje interno. Hay enemigos externos, los escépticos, los reguladores, los medios tradicionales. Hay promesas de un futuro transformado. Y hay presión social para mantener la fe. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Ahora consideremos las consecuencias reales de confiar en los gurús equivocados. No son solo abstractas, son profundamente humanas. Una persona que invierte sus ahorros de toda la vida basándose en la promesa de un gurú y pierde todo, no solo pierde dinero, pierde seguridad, pierde opciones, pierde tiempo que no puede recuperar. Si esa persona tiene 50 años y pierde sus ahorros para el retiro, no tiene décadas para reconstruir. Si esa persona tiene deudas y pierde el capital que iba a usarse para pagarlas, las consecuencias en cascada pueden incluir ejecución hipotecaria, bancarrota, deterioro de salud mental. Y esas consecuencias no se distribuyen equitativamente. Los más vulnerables son quienes más pierden, porque los inversionistas sofisticados, aquellos con acceso a asesores profesionales, con carteras diversificadas, con redes de seguridad, pueden absorber pérdidas. Los inversionistas minoristas, aquellos que ponen todo su capital en una sola apuesta, basándose en la promesa de un gurú, no pueden. Cuando el colapso llega, la desigualdad se amplifica. Los ricos pierden un porcentaje. Los pobres pierden todo. Y el gurú, en muchos casos, ya monetizó su reputación y se movió a la siguiente oportunidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo protegerse en un sistema diseñado para recompensar certeza infundada? La respuesta no es simple, pero comienza con educación financiera real. No cursos que prometen hacerte rico rápidamente. Educación que enseña principios fundamentales. Cómo funcionan los mercados. Qué impulsa los precios de activos. Cómo evaluar riesgo. Cómo diversificar. Cómo reconocer conflictos de interés. Cómo distinguir entre narrativa y evidencia. Esa educación es menos emocionante que las promesas de los gurús. No ofrece atajos, no promete transformación rápida, pero construye competencia real. Y la competencia real es la única protección duradera contra la manipulación. Parte de esa educación es entender los incentivos. Cuando alguien te ofrece consejo financiero, pregúntate: ¿cómo gana dinero esta persona? Si un analista recomienda comprar una acción, su banco tiene posiciones en esa acción. ¿Está tratando de generar volumen de operaciones? Si un influencer promociona una criptomoneda, ¿tiene participación en ese activo? Le pagan por promocionarlo. Si un gurú vende cursos sobre cómo hacerse rico, ¿su riqueza viene de aplicar esas estrategias o de vender cursos? Estas preguntas no son cínicas, son necesarias.
Porque en finanzas, los incentivos explican comportamiento mejor que las intenciones declaradas. Otra parte es entender las probabilidades. Los mercados financieros son sistemas probabilísticos, no determinísticos. No hay certeza. Solo hay rangos de resultados posibles con diferentes probabilidades. Cuando alguien te dice con absoluta confianza lo que va a pasar, ¿está mintiendo o está equivocado? No porque sea deshonesto necesariamente, sino porque la certeza sobre sistemas complejos es imposible. Los mejores analistas hablan en términos de escenarios. Dicen, si las tasas de interés suben, esto podría pasar. Si la inflación persiste, aquello es más probable. Si hay una recesión, estos activos podrían comportarse así. Ofrecen marcos de análisis, no predicciones garantizadas. Y crucialmente, entienden que estar equivocados es parte del proceso. Los mejores inversionistas del mundo tienen tasas de error significativas. Warren Buffett, probablemente el inversionista más exitoso de la historia moderna, ha cometido errores públicos y costosos. La diferencia no es que nunca se equivoca, es que gestiona el riesgo de manera que los errores no son catastróficos. Diversifica, mantiene liquidez, no usa apalancamiento excesivo, invierte con horizontes largos y, fundamentalmente, reconoce lo que no sabe. Esa humildad intelectual es la marca de la verdadera experiencia. Los falsos gurús nunca admiten incertidumbre. Los expertos reales la reconocen constantemente. También es importante entender la diferencia entre precio y valor. En períodos de euforia, los precios pueden desconectarse completamente del valor subyacente. Durante la burbuja.com, empresas sin ingresos tenían valoraciones de miles de millones de dólares. Durante la burbuja inmobiliaria, casas se vendían por múltiplos de lo que los ingresos locales podían sostener. Durante los picos de criptomonedas, activos digitales sin flujos de efectivo, sin activos tangibles, sin utilidad clara más allá de la especulación, alcanzaban valoraciones astronómicas. En cada caso, los gurús explicaban por qué esta vez era diferente. ¿Por qué las métricas tradicionales no aplicaban? ¿Por qué dudar era no entender el nuevo paradigma? Pero el valor eventualmente importa. Puede no importar mañana o el próximo mes. Los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo del que un inversionista puede permanecer solvente, como dijo el economista John Maynard Keynes. Pero en horizontes suficientemente largos, los precios tienden a converger hacia alguna relación con valor fundamental. Y cuando esa convergencia ocurre después de una burbuja, es violenta. Los precios no caen gradualmente. Caen abruptamente. Porque las burbujas no se desinflan, explotan. Y cuando explotan, la liquidez desaparece. No hay compradores, solo vendedores desesperados. Y los precios colapsan hasta que encuentran un nivel donde nuevos compradores están dispuestos a entrar. Entender esto no te hace inmune a las pérdidas, pero te hace menos susceptible a la euforia que precede a los colapsos. Te permite reconocer cuando una narrativa se ha desconectado de la realidad. Te permite hacer la pregunta incómoda: ¿a este precio, qué rendimiento futuro es realmente posible? Si una acción ha subido 500% en 2 años, ¿puede realmente subir otro 500%? ¿Qué tendría que ser cierto para que eso ocurra? ¿Qué tan probable es que eso sea cierto? Esas preguntas no garantizan éxito, pero reducen la probabilidad de desastre. Ahora consideremos el papel de las instituciones. Los reguladores financieros tienen la responsabilidad de proteger a los inversionistas, pero históricamente han sido reactivos en lugar de proactivos. Regulan después de las crisis, no antes. Parte de esto es captura regulatoria. Los reguladores a menudo son personas que trabajaron en la industria, que regulan o que esperan trabajar allí después de dejar el servicio público. Eso crea conflictos de interés sutiles. No necesariamente corrupción explícita, pero sí
alineamiento inconsciente con los intereses de la industria. Parte es complejidad. Los mercados financieros evolucionan rápidamente. Los productos se vuelven más sofisticados. Los reguladores, con recursos limitados y mandatos amplios, luchan por mantenerse al día. Y parte es filosofía. En muchas jurisdicciones, especialmente aquellas influenciadas por ideología de libre mercado, existe la creencia de que los adultos deben ser libres de tomar sus propias decisiones financieras, incluso si esas decisiones son malas. La regulación paternalista es vista con sospecha. Se argumenta que proteger a las personas de sí mismas sofoca la innovación y limita la libertad. Hay algo de verdad en eso. Pero también hay una realidad. Los mercados financieros no son simétricos en información o poder. Los emisores de productos financieros complejos saben mucho más sobre esos productos que los compradores. Los gurús con plataformas masivas tienen mucha más influencia que los escépticos individuales. Y en ese contexto, la libertad sin protección se convierte en libertad para ser explotado. Entonces, ¿qué cambios institucionales serían útiles? Primero, mayor transparencia en conflictos de interés. Si un analista recomienda un activo, debería ser obligatorio revelar inmediatamente si tiene posiciones en ese activo, si su empleador tiene posiciones, si recibe compensación relacionada. Esas revelaciones existen en algunos contextos, pero a menudo están enterradas en letra pequeña. Deberían ser prominentes, claras, imposibles de ignorar. Segundo, consecuencias reales para quienes proyectan certeza infundada. Actualmente, las consecuencias son mínimas. Un analista puede estar espectacularmente equivocado sin perder su posición. Un gurú puede prometer rendimientos imposibles, fallar y simplemente reinventarse. Debería haber mecanismos para responsabilizar a quienes hacen afirmaciones materialmente falsas o engañosas. Tercero, educación financiera, obligatoria en sistemas educativos. No como un curso optativo avanzado, sino como parte del currículo básico. Los jóvenes aprenden álgebra, historia, literatura. Deberían también aprender cómo funcionan los intereses compuestos, qué es el riesgo, cómo leer un estado financiero, cómo evaluar una oferta de inversión. Esas habilidades son tan fundamentales para la vida moderna como la alfabetización tradicional, y su ausencia deja a millones vulnerables a manipulación. Cuarto, límites en el apalancamiento accesible a inversionistas minoristas. El apalancamiento es la herramienta que convierte errores en catástrofes. Permite que una caída del 10% en un activo borre completamente el capital de un inversionista. Los inversionistas institucionales sofisticados pueden gestionar apalancamiento. Los inversionistas minoristas, en su mayoría, no pueden. Limitar su acceso no es paternalismo excesivo. Es reconocer asimetrías de información y experiencia. Pero incluso, con cambios institucionales, la responsabilidad última recae en los individuos. Porque ningún regulador puede protegerte completamente. Ninguna ley puede eliminar todos los riesgos. Y en última instancia, tus decisiones financieras son tuyas. Entonces, ¿cómo tomar mejores decisiones? Primero, cultiva escepticismo. No cinismo, que es escepticismo sin esperanza, sino escepticismo saludable, que es la disposición a cuestionar, a pedir evidencia, a buscar perspectivas contrarias. Cuando alguien te dice que algo es una oportunidad garantizada, pregúntate, ¿por qué me lo está diciendo a mí? Si es tan buena, ¿por qué la comparte? A veces hay razones legítimas, pero a menudo la razón es que quien te lo dice se beneficia de que tú creas. Segundo, diversifica. La diversificación es el único almuerzo gratis en finanzas, como dice el dicho. Distribuir tu capital entre diferentes activos, diferentes geografías, diferentes clases de inversión, reduce el riesgo sin necesariamente reducir el rendimiento esperado. No elimina el riesgo,
pero lo hace manejable. Si todo tu capital está en un solo activo y ese activo colapsa, estás arruinado. Si tu capital está distribuido y un activo colapsa, tienes pérdidas pero no catástrofe. Tercero, piensa en horizontes largos. Los mercados son volátiles en el corto plazo. Pueden subir o bajar dramáticamente en días, semanas, meses. Pero en horizontes de décadas tienden a reflejar crecimiento económico real. Si inviertes con horizonte de 30 años, puedes tolerar volatilidad que sería insoportable con horizonte de 3 meses. Cuarto, reconoce tus límites. Hay cosas que no sabes. Hay mercados que no entiendes. Hay productos financieros que son demasiado complejos para que los evalúes adecuadamente. Eso no es vergonzoso. Es realista. Y reconocerlo te protege. Si no entiendes un producto, no inviertas en él. Si no puedes explicar cómo gana dinero, no lo compres. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Esas reglas simples eliminan la mayoría de las estafas y muchas malas inversiones. Quinto, busca consejo de personas cuyos incentivos estén alineados con los tuyos. Un asesor financiero que cobra un porcentaje de tus activos bajo gestión gana más cuando tú ganas más. Un vendedor que cobra comisión por transacción gana más cuando transaccionas más, independientemente de si esas transacciones te benefician. Entiende la diferencia. Y finalmente, acepta que no hay atajos. La construcción de riqueza real es lenta, aburrida, disciplinada. Es gastar menos de lo que ganas. Es ahorrar consistentemente. Es invertir en activos productivos. Es evitar deudas de alto interés. Es aprovechar el interés compuesto durante décadas. No es emocionante. No genera historias dramáticas. No te hace sentir como un genio. Pero funciona. Y funciona porque está basado en principios económicos fundamentales, no en narrativas temporales. Los gurús no hablan de esto, porque no se puede monetizar fácilmente. No puedes vender un curso sobre gasta menos de lo que ganas y ahorra durante 30 años. No es sexy, pero es verdad. Ahora volvamos a la pregunta original. ¿Por qué seguimos confiando en los falsos gurús de las finanzas? Porque el sistema está diseñado para producirlos y amplificarlos. Porque la psicología humana los hace atractivos. Porque la complejidad financiera los hace necesarios como intérpretes. Porque los incentivos institucionales los recompensan. Porque la tecnología moderna les da alcance sin precedentes. Y porque la alternativa, aceptar incertidumbre y construir competencia gradualmente, es menos emocionalmente satisfactoria. No hay una solución simple. No hay una regulación que elimine el problema. No hay una tecnología que lo resuelva. Es un desafío estructural que requiere múltiples respuestas. Mejor educación, mejores incentivos, mejor regulación y mejor juicio individual. Pero hay algo más profundo. Aquí, los falsos gurús prosperan porque queremos creer. Queremos creer que alguien ha descifrado el código, que hay un atajo, que la riqueza está al alcance si solo encontramos al maestro correcto. Esa esperanza es profundamente humana, pero también es peligrosa, porque nos hace vulnerables a quienes explotan esa esperanza. La historia financiera es clara. Cada generación produce sus gurús. Cada generación confía. Cada generación sufre las consecuencias. Y cada generación cree que esta vez será diferente. Hasta que no lo es. En 1929, antes del colapso que inició la Gran Depresión, el economista Irving Fisher declaró que los precios de las acciones habían alcanzado lo que parece una meseta permanentemente alta. Días después, el mercado comenzó a caer. En 2 años, perdió casi el 90% de su valor. Fisher, uno de los economistas más respetados de su tiempo,
había proyectado certeza en el momento de máxima fragilidad. Su reputación nunca se recuperó completamente. Pero el patrón sí. En cada ciclo desde entonces, nuevas voces han declarado nuevas mesetas permanentes. Y cada vez, la realidad ha demostrado lo contrario. En 2007, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, declaró que los problemas en el mercado de hipotecas subprime estaban contenidos y no representaban riesgo sistémico. Meses después, comenzó la crisis financiera más severa desde los años 30. Bernanke no era un charlatán, era un académico brillante, experto en la Gran Depresión. Pero incluso él, con todo su conocimiento y acceso a información, proyectó certeza donde había fragilidad. Porque el sistema recompensa certeza. Los mercados quieren escuchar que todo está bajo control. Los políticos quieren evitar pánico. Los medios quieren titulares tranquilizadores. Y en ese contexto, incluso los expertos bien intencionados se ven presionados a proyectar confianza que puede no estar justificada. Entonces, ¿qué haces con esta información? ¿Cómo navegas un sistema donde la certeza es recompensada, pero rara vez justificada? Primero, reconoce que la incertidumbre es la condición normal. Los mercados son inciertos. El futuro es incierto. Cualquiera que te diga lo contrario está equivocado o te está manipulando. Segundo, construye resiliencia en lugar de buscar certeza. La resiliencia viene de diversificación, de liquidez, de evitar apalancamiento excesivo, de tener planes para múltiples escenarios. No puedes predecir el futuro, pero puedes prepararte para múltiples futuros posibles. Tercero, valora la humildad intelectual sobre la confianza proyectada. Cuando escuchas a dos expertos, uno que habla con certeza absoluta y otro que reconoce complejidad e incertidumbre, tu instinto puede inclinarte hacia el primero. Resiste ese instinto. El segundo probablemente entiende mejor el sistema. Cuarto, estudia historia. No para predecir el futuro, porque la historia no se repite exactamente, pero rima. Los mecanismos que producen burbujas hoy son los mismos que los produjeron hace 50 años. Liquidez abundante, apalancamiento creciente, narrativas optimistas, abandono, gradual de precaución, euforia colectiva. Los activos específicos cambian, la tecnología cambia, pero la psicología permanece. Si entiendes cómo colapsaron burbujas anteriores, reconocerás las señales cuando comiencen a aparecer de nuevo. Quinto, construye tu propia competencia. No tercerices completamente tu juicio financiero. No es realista que te conviertas en experto en todo, pero deberías entender los principios básicos lo suficientemente bien como para evaluar si un consejo tiene sentido. Deberías poder hacer preguntas difíciles. Deberías poder reconocer banderas rojas obvias. Y sexto, acepta que cometerás errores. Todos los cometen. La diferencia entre un error manejable y una catástrofe es cuánto capital arriesgaste. Si experimentas con el 5% de tu patrimonio y pierdes todo, es una lección costosa pero sobrevivible. Si apuestas el 90% basándote en la promesa de un gurú y pierdes, tu vida cambia. La gestión de riesgo no es emocionante, no genera historias heroicas, pero es la diferencia entre longevidad y extinción en los mercados financieros. Los traders que sobreviven décadas no son necesariamente los más brillantes, son los más disciplinados en gestión de riesgo. Ahora consideremos un caso que ilustra todos estos principios. La crisis de deuda soberana europea de 2010 a 2012. Después de la crisis financiera de 2008, los gobiernos europeos habían gastado enormemente para estabilizar sistemas bancarios y economías. Eso aumentó las deudas públicas significativamente. Grecia, que ya tenía finanzas públicas débiles,
reveló que había ocultado la verdadera magnitud de su déficit durante años. Los mercados entraron en pánico. Los costos de endeudamiento para Grecia se dispararon. Luego el contagio se extendió a Irlanda, Portugal, España, Italia. La eurozona enfrentaba una crisis existencial. En ese contexto, surgieron voces autorizadas con predicciones dramáticas. Algunos gurús declaraban que el euro colapsaría inevitablemente. Otros decían que Grecia debía abandonar la moneda única inmediatamente. Algunos recomendaban apostar agresivamente contra bonos europeos. Otros sugerían que era el momento de comprar activos europeos porque estaban injustificadamente castigados. Cada gurú hablaba con convicción. Cada uno tenía una narrativa coherente. Cada uno podía citar datos que respaldaban su posición. Y los inversionistas que siguieron los consejos equivocados sufrieron pérdidas severas. Lo que realmente ocurrió fue más complejo que cualquier narrativa simple. El Banco Central Europeo, bajo el liderazgo de Mario Draghi, pronunció una frase que cambió el curso de la crisis. Dentro de nuestro mandato, el BCE está listo para hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente. Esa declaración, hecha en julio de 2012, no vino acompañada de acciones inmediatas masivas. Pero señaló compromiso institucional. Los mercados se calmaron. Los costos de endeudamiento cayeron. La crisis no desapareció, pero dejó de ser existencial. Los países implementaron reformas dolorosas. Hubo sufrimiento económico real. Pero el euro sobrevivió. Ningún gurú predijo exactamente cómo se desarrollaría esto. Algunos tuvieron suerte y sus apuestas funcionaron. Otros no. Pero la lección no es que algunos gurús son mejores que otros. Es que sistemas complejos producen resultados que dependen de decisiones políticas, reacciones institucionales y dinámicas que son imposibles de predecir con certeza. Los mejores analistas durante esa crisis no fueron los que hicieron predicciones audaces. Fueron los que identificaron escenarios posibles, asignaron probabilidades aproximadas y ajustaron sus posiciones a medida que nueva información emergía. Eso no genera titulares, pero genera resultados sostenibles. Ahora pensemos en el futuro. ¿Qué nos espera? ¿Habrá nuevos gurús? Por supuesto. ¿Habrá nuevas narrativas seductoras? Inevitablemente. ¿Habrá nuevos activos que suban vertiginosamente y luego colapsen? La historia sugiere que sí. Pero los detalles específicos son impredecibles. Quizás sea inteligencia artificial. Quizás sea biotecnología. Quizás sea alguna innovación financiera que aún no existe. Lo que es predecible es el patrón. Innovación real o percibida, entusiasmo creciente, narrativas simplificadas, entrada masiva de capital, precios desconectados de fundamentos, gurús que explican por qué esta vez es diferente, acumulación silenciosa de riesgos, evento desencadenante, colapso, consecuencias distribuidas desigualmente. Entonces, ¿cómo te preparas para un futuro impredecible? No buscando al gurú correcto, buscando principios correctos. Principios como el valor importa eventualmente. El apalancamiento amplifica tanto ganancias como pérdidas. La diversificación reduce riesgo. La liquidez es valiosa en crisis. Los incentivos explican comportamiento. La complejidad oculta riesgo. Las multitudes pueden estar equivocadas durante mucho tiempo. Y la certeza proyectada a menudo oculta ignorancia. Estos principios no te dirán qué activo comprar mañana, pero te protegerán de las peores decisiones. Te ayudarán a reconocer cuando una narrativa se ha vuelto peligrosamente desconectada de la realidad. Te permitirán hacer preguntas que los gurús prefieren no responder. Y crucialmente, te recordarán que la construcción de riqueza sostenible no es un evento, es un proceso. No es una apuesta brillante que te hace rico de la noche a la mañana.
Es disciplina compuesta durante años y décadas. Es vivir por debajo de tus medios para que puedas ahorrar. Es invertir esos ahorros en activos productivos. Es reinvertir los rendimientos para aprovechar el interés compuesto. Es evitar deudas caras que erosionan tu patrimonio. Es ajustar tu estrategia a medida que cambian las circunstancias de tu vida. Es aburrido. Es lento. No genera contenido viral, pero funciona. Y funciona porque está alineado con realidades económicas fundamentales, no con narrativas temporales. Los falsos gurús seguirán existiendo porque el sistema que los produce sigue intacto. Los incentivos que los recompensan no han cambiado. La psicología que los hace atractivos es parte de la condición humana. Y la complejidad del sistema financiero moderno garantiza que siempre habrá espacio para intérpretes, algunos honestos y competentes, otros no. Tu protección no viene de eliminar a los gurús, viene de no necesitarlos. Viene de construir suficiente comprensión que puedas evaluar afirmaciones críticamente. Viene de reconocer que nadie se preocupa más por tu dinero que tú. Y viene de aceptar que en finanzas, como en la vida, no hay atajos sostenibles hacia resultados significativos. Hay una cita atribuida a diversos pensadores que captura esto perfectamente. El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que tú puedes. Permanecer solvente. Es una advertencia contra apostar contra burbujas, incluso cuando reconoces que son burbujas. Porque el timing es imposible. Puedes tener razón sobre la dirección, y aún así perder todo si el timing está equivocado. Pero hay otra interpretación. El sistema puede recompensar a los gurús equivocados durante mucho tiempo antes de que las consecuencias lleguen. Y para cuando llegan, el daño ya está hecho. Tu trabajo no es predecir cuándo colapsará la próxima burbuja. Es asegurarte de que cuando colapse, tú sobrevivas. Eso significa mantener liquidez. Significa no estar completamente invertido en activos ilíquidos o altamente volátiles. Significa tener un fondo de emergencia que te permita sobrevivir meses sin ingresos. Significa no usar tu vivienda como cajero automático mediante refinanciamientos constantes. Significa no confundir un mercado alcista con genialidad personal. Significa reconocer que cuando todos a tu alrededor están ganando dinero, probablemente estás en una burbuja, no en una nueva era. Y significa estar dispuesto a parecer cauteloso, incluso pesimista, cuando la euforia es máxima. Porque la euforia máxima es cuando el riesgo es máximo, no mínimo. La historia financiera está llena de personas que reconocieron burbujas, pero apostaron demasiado agresivamente contra ellas y fueron destruidas antes de tener razón. También está llena de personas que participaron completamente en burbujas y fueron destruidas cuando colapsaron. Los sobrevivientes son los que participaron con moderación, mantuvieron liquidez, diversificaron y nunca apostaron más de lo que podían permitirse perder. No son las historias más emocionantes, pero son las historias de longevidad. Y en finanzas, la longevidad es éxito, porque el interés compuesto, aplicado durante décadas, produce resultados extraordinarios, pero solo si sobrevives lo suficiente para experimentarlo. Entonces, volvamos a la pregunta del título. ¿Por qué seguimos confiando en los falsos gurús de las finanzas? Porque son síntomas, no causas. Son producidos por un sistema que recompensa certeza sobre precisión, narrativa sobre análisis, visibilidad sobre competencia. Son amplificados por tecnologías que optimizan para engagement emocional, no para valor informativo. Son atractivos para una psicología humana que busca líderes confiados en momentos de incertidumbre. Y son protegidos por una estructura donde las consecuencias de estar equivocado raramente recaen sobre quienes proyectaron certeza infundada.
Cambiar esto requeriría cambios sistémicos, en cómo se compensa a los profesionales financieros, en cómo se regula el consejo financiero, en cómo se educa a las personas sobre dinero, en cómo funcionan los algoritmos de redes sociales, en cómo se responsabiliza a quienes hacen afirmaciones materialmente falsas. Algunos de esos cambios están ocurriendo gradualmente, pero son lentos. Y mientras tanto, los ciclos continúan. Cada década trae nuevos gurús, nuevas narrativas, nuevas burbujas, nuevos colapsos. Y cada vez, millones de personas pierden dinero que no podían permitirse perder, mientras los gurús que los guiaron hacia esas pérdidas ya monetizaron su influencia y se movieron a la siguiente oportunidad. Tu defensa no es esperar que el sistema cambie, es educarte lo suficiente para no ser vulnerable. Es construir escepticismo saludable. Es entender incentivos. Es reconocer patrones históricos. Es diversificar. Es gestionar riesgo. Es pensar en décadas, no en meses. Es aceptar que no hay atajos. Y es recordar que en finanzas, como en medicina, primero no hacer daño. Antes de buscar rendimientos extraordinarios, asegura que no perderás lo que ya tienes. Porque preservar capital es la base sobre la cual se construye riqueza. Sin esa base, todo lo demás es castillo de naipes esperando un viento fuerte. La próxima vez que encuentres un gurú prometiendo certeza, hazte estas preguntas. ¿Cómo gana dinero esta persona? ¿Sus incentivos están alineados con los míos? ¿Qué pasaría si estuviera equivocada? ¿Puedo permitirme ese resultado? ¿Estoy invirtiendo o apostando? ¿Entiendo realmente este activo o producto? ¿Puedo explicárselo a alguien más? ¿Qué porcentaje de mi patrimonio estoy arriesgando? ¿Qué dice la historia sobre situaciones similares? ¿Hay voces escépticas creíbles? ¿Qué dicen? ¿Por qué podrían tener razón? Estas preguntas no garantizan éxito, pero dramáticamente reducen la probabilidad de catástrofe. Y en finanzas, evitar catástrofes es más importante que capturar cada oportunidad, porque las oportunidades siempre regresan. Los mercados son cíclicos. Habrá otra innovación, otro mercado alcista, otra oportunidad de inversión. Pero el capital perdido en una catástrofe no regresa. El tiempo perdido recuperándote de un colapso no regresa. Y la confianza erosionada por haber sido engañado no regresa fácilmente. Por eso la precaución no es cobardía, es sabiduría. Por eso la diversificación no es falta de convicción, es reconocimiento de incertidumbre. Y por eso, rechazar la certeza de los gurús no es pesimismo, es realismo. La historia financiera nos enseña que los ciclos continúan. Las burbujas se inflan y explotan. Los gurús surgen y caen. Las narrativas cambian, pero los patrones permanecen. Y en cada ciclo, quienes sobreviven y prosperan no son los más audaces ni los más confiados. Son los más disciplinados, los más escépticos, los más conscientes de que no saben lo que no saben. Son los que construyen lentamente, diversifican consistentemente, gestionan riesgo rigurosamente y nunca confunden un mercado alcista con habilidad personal. Esas son las lecciones que la historia ofrece. No son emocionantes, pero son verdaderas. Y en un mundo lleno de narrativas seductoras y promesas vacías, la verdad aburrida es tu mejor protección. Si este análisis te dio una nueva perspectiva sobre cómo funciona realmente el dinero y el poder, suscríbete. Porque cada semana exploramos estos patrones, desentrañamos estas estructuras y te equipamos con el conocimiento que los gurús no quieren que tengas. No te prometemos hacerte rico rápidamente. Te prometemos ayudarte a entender el sistema lo suficientemente bien para que no necesites promesas de nadie más. La historia tiene las respuestas. Solo necesitas saber dónde mirar.
Pero hay un último elemento que necesitamos examinar, quizás el más incómodo de todos: nuestra propia complicidad. Porque sería fácil terminar este análisis culpando únicamente a los gurús, a las instituciones, a los reguladores, a los algoritmos. Y todos esos factores son reales. Pero hay una verdad más difícil. Participamos activamente en nuestra propia decepción. Elegimos creer. Elegimos ignorar señales de advertencia. Elegimos no hacer las preguntas difíciles. Y elegimos esas cosas porque la alternativa es aceptar que la riqueza requiere tiempo, disciplina, y que probablemente no nos haremos ricos rápidamente. Esa aceptación es dolorosa, especialmente en sociedades donde la riqueza visible es celebrada constantemente, donde las redes sociales nos muestran vidas aparentemente perfectas financiadas por inversiones brillantes, donde la narrativa cultural sugiere que si no eres rico es porque no fuiste lo suficientemente inteligente o audaz. En ese contexto, cuando un gurú aparece prometiendo que tú también puedes lograrlo, que no es tarde, que solo necesitas seguir su sistema, esa promesa es emocionalmente irresistible. No porque seamos tontos, sino porque somos humanos. Y los humanos necesitan esperanza. El problema no es la esperanza. Es confundir esperanza con estrategia. Es permitir que el deseo de que algo sea verdad reemplace el análisis de si es verdad. Los psicólogos llaman a esto razonamiento motivado. La tendencia a procesar información de manera que llegue a conclusiones que queremos que sean ciertas, en lugar de conclusiones que la evidencia respalda. Cuando queremos creer que una inversión nos hará ricos, buscamos información que confirme esa creencia, e ignoramos información que la contradice. Cuando un gurú nos dice lo que queremos escuchar, lo escuchamos atentamente. Cuando un escéptico nos advierte sobre riesgos, lo descartamos como pesimista o desinformado. Este sesgo de confirmación es universal. Afecta a personas educadas tanto como a personas sin educación formal. Afecta a profesionales financieros tanto como a principiantes. Porque no es un defecto de inteligencia. Es una característica de cómo funciona la cognición humana. Nuestros cerebros no son máquinas de procesamiento neutral de información. Son órganos que evolucionaron para ayudarnos a sobrevivir en entornos sociales complejos. Y en esos entornos, mantener creencias que nos hacen sentir bien, que nos permiten pertenecer a grupos, que nos dan esperanza, a menudo era más útil para la supervivencia que mantener creencias perfectamente calibradas con la realidad. Pero los mercados financieros no perdonan creencias mal calibradas. No importa cuánto quieras que una inversión funcione. No importa cuánto necesites que funcione. Si los fundamentos no están ahí, eventualmente el precio se ajustará. Y si estás altamente apalancado, cuando ese ajuste ocurre, las consecuencias son severas. Entonces, ¿cómo combatimos nuestros propios sesgos? Primero, reconociéndolos. Simplemente saber que el sesgo de confirmación existe, que el razonamiento motivado es real, que tendemos a confiar excesivamente en figuras de autoridad, ya ayuda. No elimina los sesgos, pero crea espacio para cuestionarlos. Segundo, buscando activamente perspectivas contrarias. Si estás considerando una inversión y has encontrado información que te hace sentir optimista, deliberadamente busca los argumentos más fuertes en contra. No las críticas más débiles que puedas descartar fácilmente. Las más fuertes. Y tómalas en serio. Pregúntate, ¿qué tendría que ser cierto para que estos críticos tengan razón? ¿Qué tan probable es que sea cierto? Si encuentras que no puedes articular los argumentos en contra de tu posición, probablemente no entiendes el riesgo lo suficientemente bien. Tercero, estableciendo reglas antes de estar emocionalmente comprometido. Decide de antemano cuánto estás dispuesto a perder. Decide de antemano en qué condiciones venderías.
Decide de antemano qué señales interpretarías como advertencias para reducir tu exposición. Y luego, cuando estés en medio de la posición, cuando la emoción sea alta, cuando el gurú esté diciendo que mantener es lo correcto, tendrás reglas establecidas cuando eras más racional. Esas reglas no siempre serán correctas, pero te protegerán de las peores decisiones emocionales. Cuarto, mantén un diario de inversiones. Escribe por qué estás haciendo cada inversión. ¿Qué esperas que ocurra? ¿Qué riesgos reconoces? ¿Qué te haría cambiar de opinión? Luego, periódicamente, revisa ese diario, no para castigarte por errores, sino para aprender. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Cuándo tuviste razón? ¿Cuándo estuviste equivocado? ¿Qué patrones emergen? Este proceso de reflexión deliberada es cómo se construye verdadera experiencia. No mediante éxitos accidentales que confundes con habilidad, sino mediante análisis honesto de resultados. Y quinto, cultiva humildad. Los mejores inversionistas del mundo admiten regularmente que no saben. Warren Buffett ha dicho repetidamente que hay vastas áreas de los mercados que no entiende y por lo tanto evita. Charlie Munger, su socio de décadas, construyó su filosofía de inversión en torno a la idea de círculos de competencia. Saber qué sabes, saber qué no sabes, y operar solo dentro de lo que sabes. Eso suena simple, pero requiere honestidad brutal contigo mismo. Requiere admitir ignorancia. Y en una cultura que celebra la confianza, admitir ignorancia se siente como debilidad. Pero no es debilidad, es la base de toda competencia real. Porque solo cuando reconoces lo que no sabes, puedes aprender. Solo cuando admites errores puedes corregirlos. Y solo cuando aceptas limitaciones, puedes trabajar dentro de ellas de manera efectiva. Los gurús nunca admiten ignorancia. Nunca reconocen errores sin calificaciones o excusas. Nunca aceptan limitaciones. Esa es precisamente la señal de que no debes confiar en ellos. Porque cualquiera que opera en mercados financieros complejos y nunca está equivocado, o bien está mintiendo o no entiende el sistema lo suficientemente bien para reconocer cuándo está equivocado. Ahora consideremos qué significa todo esto para la sociedad en su conjunto. Porque el fenómeno de los falsos gurús no es solo un problema individual, es un problema sistémico con consecuencias sociales. Cuando millones de personas toman decisiones financieras basadas en información errónea o manipuladora, las consecuencias se acumulan. La riqueza se redistribuye de inversionistas minoristas hacia quienes manipulan narrativas. La desigualdad se amplifica. La confianza en instituciones se erosiona. Y, cuando las burbujas inevitablemente colapsan, las crisis resultantes requieren intervenciones gubernamentales masivas, financiadas con deuda pública o impuestos, socializando las pérdidas. Este patrón tiene implicaciones profundas para la democracia y la cohesión social. Cuando las personas sienten que el sistema financiero está manipulado, que los insiders siempre ganan, mientras los outsiders siempre pierden, que los gurús que causaron crisis nunca enfrentan consecuencias mientras las familias comunes pierden sus hogares, eso genera resentimiento. Ese resentimiento alimenta populismo, polarización, desconfianza en expertos legítimos y susceptibilidad a teorías conspirativas. No porque las personas sean irracionales, sino porque su experiencia vivida les dice que el sistema no es justo. Y tienen razón, el sistema no es justo. No en el sentido de que esté perfectamente manipulado por una cabala secreta, esas teorías son generalmente falsas. Pero en el sentido de que los incentivos están estructurados de manera que los riesgos y las recompensas se distribuyen asimétricamente. Quienes toman decisiones que crean fragilidad sistémica a menudo capturan las ganancias cuando las cosas van bien, pero no soportan las pérdidas cuando las cosas van mal.
Esas pérdidas recaen en contribuyentes, en trabajadores que pierden empleos, en familias que pierden ahorros. Esa asimetría no es accidental, es estructural. Y mientras permanezca, los ciclos de gurús, burbujas y colapsos continuarán.